buenas tardes. Desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral les saluda Lucía del Carmen Bustos Aguilera para tratar el tema número 7 de la unidad de aprendizaje de género y derecho del doctorado en estudios de género. Bueno, en esta ocasión los temas a tratar son las apreciaciones legales ante la diversidad, la equidad y la igualdad. Vamos a integrar a esta plática los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, la protección a menores, a los adultos mayores, a personas con capacidades diferentes, las diferencias que guardan la igualdad y la equidad entre igualdad formal e igualdad real, el trato a nivel de desigualdad y cómo se hace también una cultura, y de qué manera se trabajan igualdad y equidad relacionado a las desventajas que los grupos vulnerables pudieran llegar a tener. Y por último, un tema controversial que es desde el punto de vista legal muy apreciativo, muy levemente, muy tenue, lo que es la discriminación por objeto y la discriminación por resultado. El objetivo de esta unidad de aprendizaje es que quien la aprecie o quien la estudie analice los alcances legales en materia de grupos vulnerables para trabajar en una convivencia social más justa a través de los derechos de igualdad y de equidad. Bien, ¿qué pasa con los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas? Bueno, para empezar hay que recordar que México es un país con una gran diversidad étnica y por lo tanto cultural. Entonces tiene muchas etnias autóctonas todavía, es pluricultural. Y antes de las reformas a la constitución política en función de derechos humanos, no se reconocían plenamente estos derechos de estas comunidades indígenas. Hoy el artículo 2 de la Constitución Política hace todo un referéndum de los derechos que tienen, reconocidos como grupos importantes en el desarrollo de nuestro país, pero al mismo tiempo reconociendo sus derechos de trascendencia cultural desde sus propias comunidades. Los pueblos y las comunidades indígenas, pues muchas veces han sido marginados dentro de las estructuras políticas del desarrollo económico, la misma política estructural, las relaciones sociales y la cultura en desarrollo en las urbes, desconociendo a veces sus propias manifestaciones culturales, incluso siendo víctimas realmente de explotación sin ningún control a nivel de sus creencias, tradiciones, costumbres ni sus representaciones artesanales. Bien, entonces este artículo 2 de la Constitución establece un marco general para el desarrollo de estas comunidades indígenas, reconociendo su autonomía, su libre determinación, la aplicación de su propio derecho consuetudinario, su acceso a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute de los recursos naturales. En materia política, los municipios con población indígena tienen derecho a nombrar representantes ante los ayuntamientos y establecer la necesidad de impulsar su representación y participación en esas políticas públicas, adoptándolas, haciéndolas suyas y trascendiendo a través de su propia representación. En materia específica, aquellas que ayudan al desarrollo de su propia comunidad y que tendrán que formar parte del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar esa participación política, respetando y demarcando territorialmente sus propios distritos. Bien, en cuanto a los niños y las niñas y adolescentes, de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos una clasificación. Son niños y niñas los menores de 12 años y adolescentes a partir de los 12 cumplidos y hasta antes de los 18 años de edad. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y a la par de los tratados internacionales y demás leyes aplicables, es esencialmente la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, el cual los reconoce como titulares de derecho y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, se manejan los siguientes derechos: derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho de prioridad, las niñas, niños y adolescentes antes que todos y que nada, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, pero de manera pacífica y en un ambiente solidario y saludable para ellos, derecho a la igualdad sustantiva, es decir, a todos los derechos en igualdad de circunstancias, trabajando también en términos de equidad sus propias necesidades, derecho a no ser discriminado. Aquí hay una situación muy particular en las escuelas particulares, en sus reglamentos. Los niños sufren mucha discriminación, pero aquí lo manejan como exclusión y pues para mí es lo mismo, ¿no? Pero bueno, las autoridades no han puesto el dedo en esa llaga. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, al respeto a su integridad personal y a su desarrollo, a la protección a la salud y la seguridad social, a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con capacidades distintas, con discapacidad, y el derecho a la educación. Entonces, pero en el artículo 4 de la Constitución se hace referencia precisamente a que los niños, niñas y adolescentes tienen prioridad en las escalas de derechos, en el reconocimiento de los derechos como titulares de derecho, como personas que viven en nuestra nación. Otros derechos son al descanso y al esparcimiento. Ojo también aquí con las instituciones que dejan muchísima tarea en casa y los niños no pueden dedicarse al descanso y al esparcimiento. A la libertad de convicciones éticas, libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura. A la libertad de expresión y acceso a la información. Derecho de participación, o sea, ellos tienen derecho a participar con su opinión, con sus expresiones en todo tipo de ambientes de desarrollo, a la asociación y la reunión, derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, con sus vigilancia y restricciones, obviamente, ¿verdad? Ahora que hay muchos ciberdelitos. Bien. Contraste a los niños, considerados también como grupos vulnerables, niñas, niños y adolescentes, también el Estado debe garantizar los derechos de protección a los adultos mayores. ¿Quiénes son adultos mayores en México? Las personas de más de 60 años como titulares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos jurídicos que de esta Constitución se derivan. El Estado mexicano debe ser un garante como autoridad de estos derechos y debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas y políticas públicas y cualquier trabajo que se realice deba poner atención al ejercicio de los derechos humanos también de las personas mayores, así como las comunidades indígenas, las niñas, niños y adolescentes, también las personas adultos mayores, atendiendo a sus principios rectores y que, de la misma manera que con los niños, de manera enunciativa y no limitativa, se mencionan los siguientes derechos. Igualdad de oportunidades. A las personas adultas mayores, sin importar su lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, preferencias, estado civil, etcétera, tienen derecho a toda oportunidad de formación y realización, derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, al vestido, atención sanitaria, oportunidad de trabajo remunerado en igualdad de condiciones,
educación y capacitación, a vivir también en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida. Ojo con esto, porque de verdad es muy doloroso el hecho de que los adultos llegan a esa etapa de adultos mayores y muchas veces el abandono de la familia es tremendo, ¿no? Tienen derecho a la participación activa en la aplicación de las políticas que inciden directamente en su bienestar, escuchándolos para que puedan compartir sus conocimientos y habilidades, que participen incluso también con su voz, con sus ideas, con su experiencia en los planes de desarrollo, y que puedan compartir con generaciones más jóvenes y puedan participar en movimientos sociales y asociaciones que les permitan hacerse escuchar y respetar a nivel de su integridad, su desarrollo y a nivel de su dignidad. Tienen derecho a cuidados específicos, a beneficiarse de estos cuidados de su familia, de tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares de atención especial y en todas las instituciones de salud que les deben brindar esos cuidados y esos tratamientos. Tienen derecho a la autorrealización, a aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial mediante el acceso a recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política. Y decíamos, tienen derecho a su dignidad, a vivir con seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico, mental, y recibir ese trato digno como todo sujeto titular de derecho en materia de derechos humanos, como un pilar fundamental de los derechos humanos. También tienen derecho a la justicia, a ser oídas con debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ellos o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Se debe garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a estas personas para tramitar, resolver y ejecutar las decisiones en procesos administrativos y judiciales que les competan. La actuación judicial debe ser expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. O sea, debe ser rápida, ¿no? No debe tener, no debe estar plagada de dilaciones, o que se dilaten pues los procesos. Enfoque de derechos y calidad de vida. Toda acción a favor de las personas adultos mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de la vejez con una visión integral de las condiciones que propician su desarrollo humano y enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva. O sea, el envejecimiento es un proceso involutivo, es normal, es biológicamente natural y adquiere un matiz específico a lo largo de la vida y se debe de ser muy tolerante y paciente con las personas mayores porque van perdiendo habilidades, pero eso no quiere decir que te perder derechos. Se deben de valorar estos efectos y se debe de orientar y cuidar de que estas personas adultas mayores puedan tener una vida plena y trabajar con programas y alternativas que les permitan dar continuidad a ese proceso biológico natural, sin menoscabo de sus derechos. Bien, de la misma forma, pues las personas con capacidades diferentes deben de tener una atención también específica de acuerdo a cada tipo de necesidad. De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1.500 millones de personas con discapacidad, lo que representa un 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces podemos tener personas, adultos mayores en comunidades indígenas
que han desarrollado una enfermedad crónico-degenerativa o una discapacidad como consecuencia de lo mismo, y entonces estamos ante una multivulnerabilidad que debe de ser tomada en cuenta en toda su expresión. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en el inciso E de su preámbulo, reconoce que es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con algún tipo de deficiencia o necesidad especial o alguna barrera de vida a la actitud y al entorno. Entonces, muchas veces en vez de beneficiarles y ayudarles, les entorpecemos su trayecto y el desarrollo de sus propias actividades, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006, en materia de derechos humanos, ha sido firmado con mayor celeridad en la historia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, se pone ya también más atención. El propósito contenido en el artículo 1 es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con una discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente a esta discapacidad. Es decir, hay que ser empáticos, igual hay que ser tolerables, hay que tener paciencia, pero sobre todo hay que favorecerles y facilitarles el camino, porque son igual titulares de derecho que cualquier otra persona. Los estados parte adquieren la obligación de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a personas con discapacidad a través de lo que se denomina ajustes razonables. Y esto aplica incluso en el terreno jurídico. Su accesibilidad necesaria para lograrlo utilizando el máximo de los recursos disponibles y en caso de que estos sean insuficientes, acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. El Estado mexicano firmó la convención el 30 de marzo del 2007 y la ratificó el 17 de diciembre del mismo año, del 2007. Por lo tanto, adquiere el compromiso de respetar, reconocer y garantizar los principios y derechos que contienen estos aspectos de igualdad, equidad y no discriminación e inclusión a personas con capacidades diferentes. Las personas con discapacidad establece este documento algunos principios rectores para los estados parte. En el artículo 3, por ejemplo, se habla del respeto a la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. Apenas escuchábamos a unos abogados de derechos humanos que fueron a dar una plática en materia de amparo y nos decían que ya están prohibidas para las personas con discapacidad los juicios de interdicción, que tienen derecho a ser escuchados y a participar de sus propios procesos, para que no aplique la no discriminación. Por lo tanto, pues tienen derecho a la participación e inclusión plena y efectiva a nivel social, y eso incluye pues, estos procesos. Se debe, por tanto, tener respeto a la diferencia y a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Son sujetos y titulares de derecho en igualdad de oportunidades, de accesibilidad, son iguales entre el hombre y la mujer y tienen derecho al respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad y el derecho a preservar su identidad. ¿Sí? Entonces, igual podemos estar ante un marco de multivulnerabilidad, por ejemplo, niños, niñas o adolescentes con alguna capacidad diferenciada y que habitan una comunidad indígena. Y entonces aquí es donde el respeto a su dignidad a través del ejercicio de sus derechos que les facilite su desarrollo en cualquier ambiente, respetando su dignidad, tendría que tener más a nivel de planes y programas y políticas estructurales, porque
ante esta multivulnerabilidad, pues se requieren de más oportunidades en términos de igualdad y de equidad. Tienen igualmente respeto, hay que tener respeto, decíamos, por esa preservación. Igualdad y no discriminación. Todas las personas son iguales ante la ley. En virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Según el artículo 9, a la accesibilidad, derecho al entorno físico, al transporte, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas, tecnologías y otros servicios e instalaciones abiertos a público de usos públicos, tanto en zonas urbanas como en rurales, y por lo tanto de la infraestructura y equipamiento que les facilite esa comunicación, ese traslado y esa comunicación. En el artículo 10 se habla de un derecho inherente de todos los seres humanos, incluyendo a las personas con discapacidad, tomando en cuenta, como dice el artículo 11, situaciones de riesgo y emergencia humanitaria, teniendo prioridad en seguridad y protección, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Igual reconocimiento como persona ante la ley y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ante estos aspectos, pues decíamos hace un momento, tiene que ser reconocida su derecho a participar en todo tipo de procesos de carácter judicial, tomando ellos mismos propias decisiones y determinaciones. Así lo manifiesta el artículo 13, derecho a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de procedimientos adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas, como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en los procedimientos, con inclusión en etapas de investigación y otras etapas preliminares. El artículo 14 menciona el derecho a la libertad y seguridad de las personas con discapacidades, así como las garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. De la misma manera, tienen derecho a la participación política y pública sin discriminación alguna y cumpliendo con sus derechos y obligaciones como el derecho al voto y el derecho a ser votado. Participación a nivel de contextos culturales, deportivos y recreativos, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona, al desarrollo en la vida cultural, con materiales de formato accesibles para que puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, así como todas sus actividades deportivas en todos los niveles. Bien, ante este panorama de personas vulnerables, como pueden ser las personas que viven y se desarrollan en comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades distintas, tendríamos que trabajar el tema de igualdad formal e igualdad real. Entonces, bueno, dicen, no es poco habitual que en países donde la igualdad es un principio constitucional y regulado en diferentes leyes, se tiende a pensar que no exista desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se habla del trabajo, ¿no? Se habla de una brecha salarial, mujeres que hacen lo mismo que algunos hombres, pero por el simple hecho de ser mujer a veces se les paga menos, ¿no? Entonces, aquí el argumento legal es que a trabajo igual, salario igual, pero en la realidad se presentan a veces otras cosas. Entonces, cuando hablamos de situaciones de esta naturaleza, tenemos que diferenciar igualdad real y efectiva de igualdad formal. Bien, la igualdad es real y efectiva cuando hombres y mujeres no solo son iguales ante la ley, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Y se reconocen los mismos derechos, pero también se da esa aplicación
en términos de igualdad a nivel real, ¿sí? Para que no exista ningún espacio, ninguna oportunidad ni ninguna acción discriminatoria en favor de unos o en beneficio de otros. Cuando existe igualdad real y efectiva, hombres y mujeres parten del mismo punto de salida y pueden acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de recursos, teniendo todo tipo de oportunidades en igualdad de circunstancias. Y el derecho a participar en los diferentes ámbitos, tanto económicos, políticos, sociales y laborales, en las mismas condiciones, sin ningún tipo de exclusión o de condiciones que pongan en menoscabo estos derechos. La igualdad formal es la igualdad que encontramos en la legislación, la que establece estos derechos ante la ley entre hombres y mujeres, además de que está reconocido en los diferentes tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Constitución Política de México, por ejemplo, en el artículo 1 se menciona: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y esta es igualdad formal. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, la interpretación viene en ese sentido, ¿no? ¿Qué le garantiza mayor protección? Es como se debe de interpretar la ley para que se haga presente la igualdad formal, porque ya viene establecida, como aquí se menciona. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El varón y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, dice el artículo 4 de nuestra Constitución. Bien, ¿qué pasa entonces con esta igualdad real que debe predominar y cuando adquiere formalidad a través de la ley? Pues que debe llevarse a cabo en el ejercicio para que precisamente, si ya está formalmente establecida en la ley, en la realidad se aplique. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es necesariamente la realidad en toda una nación como pluricultural como es México? Pues por eso es que se atienden a ciertos grupos como grupos vulnerables, porque se perpetúa año con año, decena con decena, política por política, programa por programa, pero sobre todo ejercicio social de las personas, se perpetúa la desigualdad. ¿En dónde se buscan las causas de las desigualdades? En los recursos y capacidades que tienen los individuos, en las relaciones entre ellos, en las estructuras sociales. Bueno, pues se menciona que la desigualdad trabaja con algunas de estas opciones. Como teoría individualista, pone acento en la distribución de capacidades y recursos entre los agentes. Las teorías interaccionistas ponen énfasis en las relaciones y en los intercambios de desiguales. Y a su vez, las teorías holísticas se concentran en las características asimétricas de las estructuras sociales. Entonces, podemos estar en una comunidad indígena con carencia de recursos, con personas que aún no hablan en su totalidad el español, que son analfabetas totalmente, no solo a nivel de el manejo del idioma, sino analfabetas funcionales en función de esa desigualdad o esa pobreza que puede estar en sus, surgir en sus comunidades y quedarse ahí estancados y no desarrollarse, ¿no? Y la sociedad y la política estructural, en vez de aportar a su beneficio, pues como que los deja ahí a un lado, olvidados, ¿no? Cada una de estas perspectivas pues arroja luz sobre un aspecto del fenómeno de la desigualdad.
pero tomados por separado tienen muchas limitaciones. Realmente estos aspectos de la desigualdad como teoría individual, como interaccionista y como holística se deben de estudiar en su propia interrelación e interacción porque de alguna manera una impacta a la otra, ¿no? El desarrollo estructural, si no toma las medidas adecuadas para acoger estas comunidades o estos grupos vulnerables, pues entonces favorece la desigualdad entre los agentes, entre las mismas personas y a la misma persona al impedirle su desarrollo. Entonces, de lo holístico puede pasar a lo interaccionista y de ahí a lo individual y se genera un círculo vicioso. Con una limitación individual se inhiben las relaciones y las interacciones entre sujetos y no se participa en los desarrollos generales para ser favorecidos en todo tipo de estructuras. Entonces se genera un problema estructural masivo. Sí, ¿qué pasa? El tema lo dice. El trato igual a desiguales no existe y por lo tanto se perpetúa la desigualdad. Dice este artículo científico de análisis sobre este tipo de desigualdad, que la dimensión individual muestra que diferentes sujetos tienen diferentes capacidades, pero no explica cómo se construyen esas diferencias ni las relaciones entre los agentes. Tampoco dice mucho sobre el contexto social en el que operan. Si siguen en un ámbito de desarrollo estancado, pues nunca van a evolucionar. Utilizando una metáfora, dice el autor de este artículo, puede decirse que el plano individual del análisis permite ver que cada persona va a pescar diferente. Pone ahí un ejemplo, una analogía. Más grande o más pequeña, hecha con material más resistente o más frágil, con un entramado más cerrado o más abierto, y que cada quien tiene más o menos fuerza y más o menos habilidad y conocimiento para pescar. De modo que al conjugarse todos estos factores, es obvio que algunos atraparán más peces que otros, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues trabajar en términos de igualdad. A quien le haga falta formarse y educarse, se le tendrá que poner atención. A quien le haga falta dotarlo de aditamentos especiales y específicos de acuerdo a su propia necesidad, tendrá que ponerse atención en ese sentido. Es decir, de la igualdad se desarrolla el plano de interacción y el plano general. Sigue haciendo mención aquí, por ejemplo, en el campo de interacción, en donde entran en juego las relaciones de poder que, aunadas a las diferencias de las capacidades individuales, generan distribución desigual de carga y beneficio. Siguiendo con la metáfora de la pesca, puede decirse que la dimensión de la interacción muestra que la desigualdad no solo depende de la destreza, conocimiento individual que cada una de las personas utiliza para pescar por su cuenta en su porción del río, ¿no? Sino de las dinámicas que se generan dentro de un grupo de pescadores o de una compañía pesquera, en donde unos ponen el capital, otros tienen barcos y redes, otros controlan la venta del pescado, otros saben manejar el barco, las máquinas, algunos coordinan las cuadrillas de trabajo, otros dirigen a los coordinadores y otros más se dedican a pescar o a limpiar la cubierta del barco. Es decir, si de por sí ya existe en el plano de la desigualdad individual las diferencias, nosotros a nivel de estructuras sociales en la interacción entre sujetos podemos favorecer aún más esa desigualdad y perpetuarla o inhibirla a nivel de atender las necesidades específicas de cada persona y favorecer en los contextos de desarrollo con aditamentos o formación especializada a quienes tienen o quienes se encuentran en este plano de desigualdad. Entonces se generan relaciones de poder y transacción que pueden ser inequitativas, en parte en función de los recursos y los conocimientos que cada grupo o persona posee, y en parte en la rutina y la clasificación, la cultura, las normas, la distribución de recursos que se dan a nivel de estas relaciones y estas transacciones que previamente pues ya están establecidas y que culturalmente también se perpetúan como algo normal y natural. Esta metáfora trata de mostrar cómo se cristaliza la desigualdad en configuraciones persistentes y tiene una limitación, no capta de manera adecuada la capacidad
de las agencias de los sujetos. Pareciera que las estructuras operan al margen de las personas y de sus relaciones y confrontaciones. Es decir, aunque se ponga de manifiesto la desigualdad individual, la parte estructural no cambia, al contrario, perpetúa y a veces parece que favorece aún más a la estructura que a las personas. En el análisis estructural se presentan visiones panorámicas de los grandes agregados sociales que tienen dificultad para captar los detalles de las relaciones sociales y de las acciones de los individuos. Requiere el complemento de estudio de las dinámicas de interacción y de las capacidades de los sujetos. Es decir, al principio se decía, el autor de este artículo, que si se estudian por separado, se perpetúa aún más la desigualdad, ¿no? La interconexión en las diferentes dimensiones de la desigualdad es una alternativa para comprender la complejidad de este fenómeno. El combate a la desigualdad tiene que articular acciones de los tres ámbitos: el aspecto microsocial, que desarrolla las capacidades de los sectores que han sido históricamente excluidos y explotados para que puedan competir en condiciones de igualdad en el nivel intermedio. Eliminar los mecanismos de discriminación y todos los dispositivos institucionales que favorecen de manera sistemática a ciertos grupos en detrimento de otros e impulsar medidas transitorias de acción afirmativa. Y en el ámbito macrosocial, transformar las estructuras de posiciones y los mecanismos más amplios de distribución de cargas y beneficios. Se está volviendo ya una parte obligatoria en toda la estructura social, en cualquier ámbito de desarrollo, en cualquier organización, empresa o industria, contar con espacios y dispositivos especiales, tanto para la capacitación, la formación, la atención a la salud, la atención a mujeres que son madres de familias, embarazadas, personas con necesidades especiales, como personas que son invidentes, con debilidad auditiva, para el traslado en silla de ruedas, etcétera. Pero teniendo en cuenta que si pueden desarrollarse armónicamente en igualdad de condiciones que los demás, lo que estamos haciendo es trabajar de manera equitativa, de acuerdo a cada necesidad y a cada capacidad, para que puedan seguirse desempeñando. Bien, de acuerdo a esto, pues es importante destacar que existen ciertas necesidades muy específicas acotadas a las desventajas que pudieran representar para las personas el encontrarse en un cierto contexto de desarrollo. Por ejemplo, pobreza y desigualdad es un problema de largo trayecto histórico en México y América Latina. Empezaron a adquirir en las últimas décadas incluso un perfil más excluyente en vez de ser más incluyente, ¿no? Se cristalizó más la desigualdad y por lo tanto se acentuó la discriminación y la exclusión de determinados grupos. Dice, el contexto de una estructura social menos permeable promueve de manera simultánea la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza. Los sectores más favorecidos han visto bloqueados de manera creciente sus oportunidades de movilidad ascendente. Antes las teorías sociales estructuralistas mencionaban, por ejemplo, en un eje vertical y horizontal, cómo se podía crecer de manera diagonal a nivel de clase y estatus, y se manejaba nada más los tres niveles de alcance, ¿no? Emile Durkheim estudiaba parte de estas estructuras sociales y decía, bueno, en esa movilidad de clase y estatus, la formación, la educación, la capacitación, la atención permiten que haya un ascenso y solo se diferenciaban una clase media, una clase baja, una media y una alta. Hoy hay una superestructura incansable que adquiere muchos matices, porque entre estas tres intermedias podemos hablar de la clase baja y la clase extra baja, paupérrima en condiciones de pobreza. La clase baja ascendiendo a la media como media baja, de la media ascendiendo a la alta como media alta y de la alta ascendiendo a la extrema riqueza. Y entonces esa movilidad ascendente que antes era en un sentido más o menos vertical, hoy parece que hace escalones y que en una sociedad donde adquirió también
más ventaja y posicionamiento para ciertas acciones, el dinero y la credencialización favorecía a ciertas clases, ¿no? Y entonces a quienes de por sí se encontraban en desventaja, pues parecía que esta situación les dotaba de menores oportunidades, de mayores espacios de competencia, de mayores contextos de estancamiento, y pues no podían ya ascender como se manejaba en estas teorías estructurales, socioestructurales. Ahora es más complejo debido a estos polos de interacción tan marcados. Dice, los circuitos de privación empobrecedores relacionados con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la vida económica y social, de origen familiar, bajos o deficientes niveles educativos, malnutrición, bajos ingresos, vivienda precaria, dificultad de acceso a servicios públicos, libertad de redes sociales, segregación, etcétera, hace a ciertos grupos más vulnerables a experimentar procesos de exclusión social. La baja movilidad entre quienes provienen de hogares desfavorecidos incrementa las probabilidades de que la pobreza sea persistente y heredada a través de generaciones. Es decir, no solo son importantes las posiciones presentes, sino sus perspectivas de evolución en un contexto en el que las condiciones iniciales desempeñan un papel determinante en el destino de los individuos. Para aquellos que políticamente mencionan que, ay, el pobre es pobre porque quiere, habría que ponerse un tanto en sus zapatos en condiciones de perpetuación de la desigualdad y el desconocimiento de la desigualdad formal que hace que socialmente unos grupos al mismo tiempo sean portadores de esa discriminación, de esa desigualdad, de esa inequidad. De aquí, bueno, pues cerramos con este último tema que nos hace diferenciar también esa discriminación, esa exclusión denominada en dos tesituras, por objeto y por resultado. La discriminación por objeto es la que se da de manera directa, mientras que la discriminación por resultado es la que se da de manera indirecta. La discriminación por objeto es aquella en el que se trata peor a una persona en comparación con otra. Se puede dar por motivo de raza, color, linaje, origen nacional o étnico, por clase social, edad, género, orientación sexual y discapacidad, entre otras. Es la discriminación por objeto, que se supone que a nivel formal ya no debería de existir, pero a nivel real predomina todavía en muchos espacios de interacción social. El parámetro de regularidad constitucional de derecho a la igualdad y no discriminación reconoce que esta última ocurre no solo cuando las normas y prácticas invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación, categoría sospechosa. Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o discriminación directa. No obstante, la discriminación por resultados indirecta puede ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situaciones de desventaja histórica, justo en razón de esa desventaja sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no solo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de discriminación. Esto significa que una ley que en principio parezca neutra podría tener efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. Por ejemplo, el acceso universal a Internet. Sí, pero no llega la señal a determinadas comunidades, ¿no? Por poner solo un ejemplo. El derecho a la salud. Sí, pero en muchas comunidades, aunque están los centros de salud, no hay atención médica toda la semana, o no hay médicos, o no hay personal, o no hay medicamentos. La determinación de discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural, ahí están los ejemplos, ¿no? Y de cómo está sustentada la producción e interpretación normativa. Esta es una tesis, ahí está
el registro, yo la puse literal, es del 23 de septiembre del 2016 y la tesis habla precisamente de la diferencia entre discriminación por objeto y discriminación por resultado. Entonces, puede existir la norma, pero cuando se aplica sin tomar en cuenta las necesidades estructurales de la individualidad de cada persona, la interacción entre los sujetos sociales, el dotar de aditamentos o espacios en ajustes razonables a las personas que requieren mayor atención en términos de igualdad y de equidad, no discriminación y no exclusión, sino inclusión, puede hacer que se ponga de manifiesto esta diferencia a nivel de la realidad. Y de ahí que, aunque está en la norma, como lo dice en la cuestión formal, en la realidad pues siguen imperando otras situaciones. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta plática. Me parece interesante hacer un recuento de los artículos de los cuales fue sacada esta información, de las leyes de las cuales fue extraída. Cada diapositiva trae su link de consulta. Ojalá y puedan ustedes, por interés propio, ampliar toda la información, porque es un tema muy inacabado, es un tema que requiere mucha atención a nivel social y mucha atención a nivel de nuestros políticos para favorecer esas estructuras a nivel de protección del Estado, que se contagien a nivel del desarrollo social y que individualmente favorezcan a las personas con estas necesidades especiales, a estos grupos vulnerables, comunidades indígenas, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y en la estructura social, aquellos grupos que por su situación contextual se ven desfavorecidos y que en vez de ascender en esa estructura como se manejaba en estas teorías, permanecen estancados por la diferenciación que existe entre la discriminación por objeto y la discriminación que realmente viven día a día en su realidad. Pues muchas gracias. Hasta aquí con esta plática.